Tengan todos ustedes muy buenos días, estimados hermanos y amigos. Bienvenidos a la predicación de la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos permite estar reunidos como iglesia, por este nuevo año que comenzó, porque Él persevera en nosotros, haciendo que nosotros perseveremos en sus caminos. Como es debido, pongamos en manos de Dios esta predicación. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por este nuevo día, este nuevo domingo que nos permite reunirnos como iglesias. Ahora te pedimos que tú hagas que nosotros estemos concentrados, atentos, quita de nosotros el sueño, el cansancio y la distracción, de manera que podamos ser alimentados de tu palabra. A mí, Señor, como predicador, permíteme hablar tu palabra claramente, de manera que la iglesia sea edificada, exhortada, animada a buscarte y amarte más. Te damos gracias y ponemos este tiempo en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, quiero que por favor tomemos nuestras Biblias y nos ubiquemos en un pasaje bastante conocido por nosotros. Romanos 12:2. Romanos 12:2. Ubiquémonos allí por favor y dice así la palabra de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. El título de nuestro estudio, de nuestra meditación es El mejor propósito para el año nuevo. Hermanos, hace un par de días dimos la despedida al año inmediatamente anterior y dimos la bienvenida a este 2021. Múltiples sentimientos se entrecruzaron en nuestro ser: sonrisas, abrazos, nostalgia y hasta llanto fueron emociones presentes a las 12 de la noche. Con un gran sentido de gratitud, dimos gracias a Dios por habernos permitido vivir este singular 2020, por habernos guardado de la muerte por el virus de la pandemia y por habernos dado la provisión necesaria en medio de una economía a veces inestable. Como es costumbre ya para muchos de nosotros, al estrenar Año Nuevo, nos establecemos objetivos, metas y propósitos para que nuestra vida siga un mejor rumbo y alcancemos lo que es de nuestro anhelo. Una dieta para bajar de peso, una rutina de ejercicios para tener una mejor salud, una meta de ahorro con un propósito, viajar a algún destino turístico y hasta dejar un mal hábito están dentro de los propósitos más comunes para el año nuevo. Pero, ¿qué de los propósitos espirituales? ¿Qué de las buenas intenciones de comienzo de año que nos sirven para cumplir el propósito al que Dios nos llamó? Dentro de ellos podemos enumerar bastantes que nos servirán para fortalecer nuestra piedad y ser cada vez más como el Señor Jesucristo. Hermanos, debemos ser conscientes que nuestras vidas no van a cambiar solamente porque arranquemos una hoja del calendario o porque éste cambie del 2020 al 2021. Es imposible que esto suceda como por arte de magia. Nos es necesario ser diligentes y ocuparnos en nuestra vida espiritual. Si de verdad amas a Cristo, entonces debes preocuparte por tener buenos propósitos espirituales, pero no solo durante el comienzo de año, sino durante todo el año, toda la vida y en todo momento. El versículo que estudiaremos el día de hoy no se enfoca en el mejor propósito que podríamos plantearnos para este nuevo año, ya que afirma que
Si queremos experimentar y comprobar la buena voluntad de Dios en nuestras vidas, entonces debemos transformar nuestra forma de pensar, dejando las modas y costumbres pecaminosas que el mundo enseña y adaptando costumbres que glorifiquen a nuestro Padre. Para una mejor comprensión, para ayudar a nuestra mente, dividiremos nuestro estudio en 3 encabezados. Primer encabezado hablará del mandamiento, no seguir las costumbres de este mundo. El segundo encabezado es el modo o la manera para cumplir el mandamiento, que es transformar nuestro entendimiento. Y el tercer encabezado es el propósito del mandamiento, comprobar la buena voluntad de Dios. Sin más preámbulos, hermanos, iniciemos con nuestro estudio. El mandamiento. Lo primero que vemos en el versículo es el mandamiento. La frase, no os conforméis a este siglo. Se trata de un mandamiento en forma prohibitiva, pues Pablo enseña a los creyentes de la iglesia de Roma a que no deben conformarse, es decir, no deben seguir el modelo o patrón, no deben amoldarse o no deben adaptarse a imitar las conductas de este siglo o de este mundo. En el contexto de la carta a los romanos, donde se encuentra nuestro versículo, el apóstol Pablo ha enseñado a los creyentes que todo ser humano es pecador, y esto lo pone en estado de condenación, y solo puede ser aceptado ante Dios por la fe en Cristo y su obra en favor de él. Ha enseñado también que el creyente ya no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sin embargo, a pesar de esto, tendrá una lucha con el pecado hasta su muerte. En este contexto es que cobra vida el versículo. Pues es de conocimiento nuestro que tenemos 3 enemigos en nuestra vida cristiana que se oponen a nuestro propósito cristiano, que es la santificación. Estos 3 son la carne, Satanás y el mundo. Parece que Pablo trata de advertir a la iglesia de la gran influencia que ejerce el mundo sobre el ser humano y aún sobre el creyente. Pero, ¿qué influencia puede ejercer el mundo a aquel que ha sido elegido por Dios para salvación, justificación y santificación? ¿Cómo puede alguien que ha probado un poco de la vida eterna sentir satisfacción por esta vida terrenal y temporal? Es necesario que entendamos que el creyente, aun cuando ha sido elegido por Dios para santificación, aun cuando Dios lo ha considerado justo por la justicia de Cristo que le fue abonada en su cuenta, aún sigue siendo pecador. Como diría Martín Lutero, el creyente es justo y pecador al mismo tiempo. Esta verdad nos debe percatar que somos fácilmente influenciados por las malas costumbres que el mundo constantemente está mostrándonos, enseñándonos y presionándonos a que las adoptemos. Como dijo un famoso teólogo, los seres humanos somos imitativos por naturaleza. Necesitamos un modelo que podamos copiar. Esto no solo es aplicable para los niños, quienes vemos imitar todo lo que ven, sino que también es aplicable para los jóvenes y los adultos. Por favor, vayamos a 1 Corintios 15:33. Ubiquémonos, por favor, en este versículo. 1 Corintios 15:33. Dice así la palabra de Dios. No erréis,
Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Aquí vemos cómo el creyente es fácilmente corrompido y desviado de su santidad a causa de andar en lo que el mundo acostumbra. Conversaciones donde abunda la maledicencia, el chisme, la mentira, el hablar a espaldas de otros, los chistes de doble sentido, entre otros. Y esto es sólo aplicable a acciones que requieren el sentido del oído y del habla, como en las conversaciones. ¿Qué será entonces en otras costumbres que requieren de más sentidos? Definitivamente hay acciones del mundo donde nuestra santidad se verá afectada y no daremos gloria a Dios con lo que hacemos. Vayamos ahora a Juan 17, 15 al 16. Evangelio de Juan 17, versículos 15 y 16. Veamos qué nos dice Dios en su palabra. Juan 17, 15 y 16. Dice así la palabra de Dios. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Amén. Esta es la oración de Jesús por sus discípulos y por los que habrían de creer en Él, es decir, nosotros. Vemos que la oración de nuestro Señor no es que no seamos quitados o que seamos quitados del mundo. Eso no es lo que pide el Señor, pues en Él vivimos y nos desenvolvemos y cumplimos nuestro propósito, sino que Jesús ora para que seamos guardados de hacer el mal. Podemos observar que el mandato de Pablo está en perfecta armonía con la oración de Jesús. Sin duda alguna, Pablo conocía esta oración de Jesús y esto mismo enseñó a la iglesia de Roma por medio de este mandamiento prohibitivo. Como creyentes, debemos meditar y examinarnos constantemente para poder cumplir el deseo de la oración de nuestro Señor Jesús y para cumplir el mandato que enseña Pablo. Estamos en el mundo y es prácticamente imposible evitar completamente las malas compañías o aún mantenernos alejados de los malos hábitos que todavía se nos pueden pegar. Por lo tanto, a menos que estemos alertas, corremos el gran peligro de ser presos del criterio de este mundo malo. Entendamos que hay cosas que en sí mismas no son malas, sino que es el lugar que les demos en nuestra vida o el tiempo que le dediquemos lo que las hacen malas para nosotros. Ver televisión, jugar fútbol o cualquier pasatiempo es algo que el mundo ve normal y hasta loable. Pero si quita el primer lugar a Dios, es malo. Por otro lado, hay cosas malas que el mundo las ve buenas y que fácilmente pueden ser adoptadas por nosotros, como un lenguaje poco piadoso, cantar canciones indecentes, vestir ropa poco decorosa y sin pudor, mantener amistades de las cuales somos conscientes que nos impulsan a pecar, entre otras. Estas y muchas más son costumbres de las cuales debemos meditar a diario en nuestras vidas para no conformarnos a ellas, para no adoptarlas, sino erradicarlas de nuestras vidas. Y esta es la invitación y el mandamiento del apóstol. En segundo lugar, ya pasando a nuestro segundo encabezado, el apóstol habla de la forma de cumplir el mandamiento, de no adaptarnos a este mundo, y es transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento.
Esto también hace parte del mandamiento, pero es la parte positiva. Pablo entonces está diciendo, no hagan esto, pero en cambio hagan esto otro. El verbo que utiliza el apóstol es literalmente metamorfosis, como lo sucede a una oruga cuando se transforma en una bella mariposa. Este verbo entonces comunica la idea que el creyente, cuando es llamado por Dios, está influenciado por el mundo, tiene malas costumbres, pero debe sufrir una transformación para llegar a ser la imagen de Cristo. Debe iniciar un proceso progresivo de santificación. También el verbo transformados que dijimos que era metamorfosis, se encuentra en voz pasiva. Una correcta traducción de la voz pasiva no es transformados, como lo muestra y como leímos en nuestro versículo. Una correcta traducción no es transformados, sino es déjense transformar. Vemos la diferencia entre transformados y déjense transformar, lo que indica que la transformación del creyente es una obra del Espíritu Santo. Esto no indica que el creyente sea pasivo en esta transformación, porque como ya meditamos, es un mandamiento, es un imperativo que el creyente debe cumplir. Esto debe producir humildad y gratitud en el creyente, entendiendo que si es transformado es porque Dios obró en su interior y lo impulsó, lo motivó a ser transformado, y no fue por sus propias fuerzas nada más. Otro detalle que vemos en el verbo es que está en tiempo presente, lo que indica que debe ser continuo. La transformación o dejarnos transformar debe ser de manera continua, no unas veces sí y otras veces no. Continuamente debemos dejarnos transformar por Dios, colocando de nuestra parte, como enseña Pablo en Filipenses 2:12. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Ya habiendo analizado el verbo, meditemos en el complemento del mandamiento, la renovación de nuestro entendimiento. Este debe ser nuestro propósito para este nuevo año. Cuando el apóstol utiliza la palabra renovación, lo que tiene en mente es el verbo reemplazar, pues renovar es un sinónimo de reemplazar. Entonces, lo que Pablo se refiere es a tomar el entendimiento que ya tenemos, que el mundo nos enseña y que de una u otra forma hemos adoptado, y reemplazarlo por el entendimiento de la palabra de Dios. En otras palabras, que dejemos de pensar como el mundo piensa y pensemos como es digno de un hijo de Dios. Por un momento, vayamos a Efesios 4, 17 y 18. Efesios 4, 17 y 18. Vamos a estar leyendo el versículo 17 y 18 y luego el 22 y al 24. Dice así del 17 al 18. Esto pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ahora el 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según
según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Amén. En el pasaje vemos algunas características del ser humano que no conoce a Dios. Estas son vanidad en su mente, entendimiento entenebrecido, ignorancia acerca de Dios, dureza en el corazón. También vemos algunas características del creyente. Algunas son: renueva su mente, anda en justicia y en santidad. Entonces, el llamado de Pablo es a dejar lo vano e inútil del pensamiento y a dejar la ignorancia acerca de Dios mediante el conocimiento de su palabra, lo cual nos permite andar en justicia y en santidad. Vemos entonces la importancia del conocimiento de la palabra de Dios, pues es la única que nos permite dejar los pensamientos y costumbres del mundo, es la única que permite dejar el molde del mundo y fijar nuestros pensamientos en la voluntad de Dios. Cuando estudiamos la palabra de Dios, entonces conocemos a Dios, sus atributos, su carácter santo, la hermosura de su santidad, su ira contra el pecador, sus juicios contra el pecado, su misericordia, su amor eterno. Conocemos a Cristo, su vida, su muerte, su justicia, su obediencia, su resurrección. Pero debemos ocuparnos para que este conocimiento no sea de manera superficial, sino que transforme nuestra manera de pensar, de actuar, de decidir, de vivir, de obedecer, de hablar. Pablo, consciente de esta gran verdad, constantemente en sus cartas a las iglesias oraba a Dios para que los creyentes crecieran en conocimiento. Por favor, vayamos a Colosenses 1, el 9 y 10. Colosenses 1. Colosenses 1, versículos 9 y 10 dice así la palabra de Dios. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Este pasaje enseña que conociendo su voluntad contenida en su palabra, el creyente anda como es digno y glorifica al Padre con sus acciones. Hermanos, para este nuevo año propongámonos tomar más en serio el estudio de su palabra para poder transformar nuestro entendimiento, nuestro pensamiento. Hagamos uso de algún plan de estudio de las Escrituras. Propongámonos leer toda la Biblia en este 2021. Sacrifiquemos algunos pasatiempos que el mundo normalmente hace y que no son malos, para dejarnos transformar el pensamiento por su santa palabra. Asistamos a los medios de gracia que disponemos, a las reuniones virtuales diarias de oración, al estudio bíblico del miércoles, al culto de adoración dominical. Con esto estaremos creciendo en su conocimiento y estaremos dando gloria a su gran nombre. Con esto, hermanos, entonces seguimos con nuestro tercer encabezado. En tercer lugar, en nuestra meditación tenemos el propósito del mandamiento, como ya dijimos, el cual es comprobar la buena voluntad de Dios. Podemos entonces ver que nuestro propósito para este año tendrá un fruto. Los esfuerzos que pongamos para esta tarea tendrán una retribución, una gran retribución, la cual es distinguir y examinar lo que es la voluntad de Dios para con el creyente, para con sus hijos, que es buena, agradable y perfecta, como lo dice nuestro versículo.
Esto no es algo pequeño, sino que es algo grande. No debemos subestimarlo, debemos apreciar el conocimiento que podemos adquirir y experimentar. Debemos valorar su amor, misericordia y fidelidad, que es algo que llena nuestra alma, nuestra mente y nuestro cuerpo. Nada, ni nadie, ninguna cosa del mundo pueden dar tal satisfacción al ser humano, y esta es una gran verdad que debemos nosotros tener siempre presente. El salmista David, el hombre conforme al corazón de Dios, se regocijaba en él, en su conocimiento. Vayamos por un momento al Salmo 23, versículo 1 al 3. Veamos este hermoso salmo. Salmo 23, versículo 1 al 3. Dice así la palabra de Dios: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Amén. David conocía la palabra de Dios, conocía los testimonios de las Escrituras acerca de él, conocía la relación entre Dios y él, que él era su pastor, su proveedor, conocía que su voluntad era buena para con él, que aunque enfrentase tiempos de dolor, de persecución y aflicción, él lo guiaría hacia el reposo, hacia el descanso. David sabía que sólo era él quien confortaría su alma. Durante su vida pudo comprobar todo esto, vio el bien de Dios hacia él y su fidelidad cumpliendo su propósito en él. Vayamos ahora a otro salmo, Salmo 139, versículos 1 y 6. Salmo 139, versículo 1 y 6. Versículo 1 al 6, y luego vamos a leer el 14. Versículo 1 al 6 dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Ahora el versículo 14. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Amén. David estaba maravillado por la grandeza de su Dios, el Dios que conoce todos sus asuntos y necesidades, conoce aún su palabra antes de decirla. ¿Quién como este grande Dios? Ninguno. David exclamaba también que sus obras son maravillosas, pero este sentimiento de admiración no podría haber brotado del corazón de David si él no hubiese conocido a Dios y su buena voluntad. Hermanos, por esta razón, la invitación es para que nos sumerjamos en el conocimiento de Dios, sus obras y su buena voluntad para con nosotros, de manera que nosotros también podamos enamorarnos y cantar y orar y adorar a Dios como el salmista lo hacía. Sacrifiquemos pasatiempos que el mundo añora, pero que comparados con el conocimiento de Dios no son sino basura. Si llegas a tal conocimiento de Dios, jamás te sentirás defraudado. Nada ni nadie te podrá arrebatar este sentimiento. Nadie te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo. Por último,
Nuestro versículo de estudio habla que la buena voluntad de Dios es agradable en cuanto a que produce afectos en el creyente que llenan y confortan su alma, como ya lo hemos estado meditando. Y habla que la voluntad de Dios es perfecta por cuanto nos guía en el camino de justicia para ser cada vez más perfectos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En síntesis, hermanos, nuestro mejor propósito para este año es permitir que el Espíritu Santo cumpla su propósito en nosotros, que la voluntad de Dios sea cumplida en nosotros, que nos esforcemos por alcanzar el conocimiento de Dios y su buena voluntad, dejando las costumbres que el mundo nos enseña y ofrece, de tal manera que al finalizar este 2021 podamos exclamar como el salmista que su conocimiento es maravilloso y que podamos considerar, como Pablo lo hacía, todas las cosas como basura por lo excelente de conocer a Cristo Jesús, nuestro Señor. Como una forma de dar gloria al gran nombre de nuestro Señor, de nuestro Salvador, recordemos que Cristo durante su vida terrenal no se conformó, no se amoldó a este mundo, sino todo lo contrario. El mundo recibió su luz. A los seres humanos, luz le resplandeció. Por donde quiera que iba, meditaba en las Escrituras para obedecer la voluntad de su Padre. Desde muy niño se involucró en los negocios de su Padre y Dios y en el conocimiento de su palabra. Cada año de su vida tuvo un gran propósito, que cumpliera la obra de aquel que lo había enviado. Y aunque tuvo gran angustia antes de su atroz muerte, renunció a su propia voluntad para cumplir la voluntad de su amado Padre. A Cristo sea la gloria por toda la eternidad. Ahora quiero dirigirme a aquellos que no se han acercado a Cristo, aquellos que no lo conocen. O si tú lo conoces o has escuchado de él, pero de una forma superficial, y por ello su conocimiento no produce ningún afecto en ti, debes saber que tu forma de proceder es como la del mundo. Tu forma de actuar está influenciada por las malas costumbres y hábitos, de las cuales algunas son pecados que destruyen en esta vida y te destruirán por la eternidad en tormento. Tus pecados te apartarán de Dios y serás condenado si no vienes al conocimiento excelente de Cristo. Ven a Cristo hoy y confiésale tus pecados y comienza este nuevo año con el excelente propósito de conocerle y amarle. Oremos, hermanos. Señor, te damos muchas gracias por la meditación que nos permitiste tener en este tiempo. Gracias por tu palabra, gracias porque pudimos recibir el alimento espiritual, por tu consolación, por tu edificación, Señor. Permítenos tener la gracia para no amoldarnos a este mundo, sino erradicarnos nosotros todas aquellas costumbres que el mundo nos trae y nos enseña, que sean cambiadas, Señor, por medio de las costumbres dignas de un hijo tuyo. Ayúdanos con la fuerza, con el amor para poder dejar esto. Ayúdanos a estudiar las Escrituras. Ilumínanos en nuestros estudios que tengamos. Todo esto, todo lo puede ser posible porque tú actúas en nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Pon en nosotros el querer como el hacer, y que en este nuevo año 2021 este sea nuestro gran propósito. Te damos gracias
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, hasta aquí la meditación de la palabra de Dios. Hasta una nueva oportunidad. Dios los bendiga. Hasta pronto.